Ahí está hablando Dios. ¿Hasta cuándo oiré? Y mire cómo le dice Dios al pueblo suyo. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud? En serio, ¿no? Depravada multitud que murmura contra mí. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. ¿Hasta cuándo voy a oír a esta depravada multitud? Hermanos, a veces nosotros nos enojamos porque el predicador nos dice hipócritas, porque nos dice tardistas, porque nos dice mentirosos. Y aquí el pueblo de Dios recibió, claro, usted dirá, pero es que es Dios. Pero de todas maneras, las quejas no agradan a Dios. Y dice ahí, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Pero miren, la cosa no termina ahí. Capítulo 17, versículo 5. 17:5. Estamos hablando de tener cuidado con las quejas. Números, capítulo 11. Estamos hablando en primer lugar de que tenemos que tener cuidado con las quejas, porque las quejas no agradan a Dios. Estamos fundamentándonos en el 11, aunque ahora vamos a ver el 17:5. Dice el 17:5. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y ahora el versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Quejas. Mejor que quejarnos, venir delante de Dios y decirle a Él: Dios mío, tengo esta situación, transfórmala, cámbiala, dame otra perspectiva para verlas. Porque, hermanos, las quejas no agradan a Dios, en primer lugar. En segundo lugar, vamos al capítulo 11 de nuevo. En segundo lugar, las quejas nos hacen codiciar el pasado. Cuando usted empieza a quejarse, yo he oído creyentes, espero que usted no sea uno de ellos, pero yo he oído evangélicos que dicen: yo desde que me hice cristiano, las cosas me van mal. Y empieza a quejarse. No, dicen: si yo antes tenía un buen trabajo, si yo antes tenía un buen carro, si yo antes tenía una buena casa, si yo antes, y empiezan a ver hacia atrás. Si yo antes me llevaba bien con mi mujer, íbamos a las fiestas, bebíamos, hacíamos lo que nos diera la gana, pero desde que nos hicimos cristianos, que las cosas son diferentes. Mira, mi trabajo tengo, tengo que andar a pata, equivalente a andar a piedra, bueno, ni carro tengo. Mire, hoy la casa casi se me está cayendo. Mire, que mi marido ya ni me saca, en fin, y nos empezamos a quejar. Yo he oído creyentes así. Y hermanos, hay que tener cuidado, porque el venir a Cristo no significa retroceder. Cuando nosotros venimos a Cristo, significa venir a encontrar algo mejor de lo que teníamos antes. Ahora, tal vez si usted está pasando por un momento de prueba, puede ser solamente eso. O que usted revise su vida y tal vez usted esté fallando contra el Señor, hablando contra Dios, haciendo cosas que ofenden a Dios, y Dios lo está disciplinando. Y Dios le está pasando la factura por el cual usted está pasando por esas situaciones. Porque realmente, aunque la Biblia dice que Dios al que ama disciplina, realmente la disciplina del Señor nunca es para mal, siempre es para bien. Ahora, cuando nosotros nos quejamos, esas quejas nos hacen codiciar el pasado. Mire lo que dice el versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló, ¿con quiénes? Con ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo de Dios. Mire lo que dijo, o lo que hicieron. La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Imagínense ustedes a ese pueblo llorando y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Y miren algo más, versículo 5. Nos acordamos, dice, estos sinvergüenzas, porque realmente no era esa lo que ellos comían allá. O sea, ya eran esclavos en Egipto. Allá no estaban comiendo lo que comía el pueblo. Pero miren, hasta dónde puede llegar uno. Por eso yo estoy hablando en segundo lugar de que las quejas nos hacen codiciar el pasado. Y a veces hasta ver nuestro pasado
como realmente no era. Pero lo estamos viendo ahora con otros ojos y hasta le estamos añadiendo cosas buenas del pasado que no teníamos absolutamente. Pero ese es el pecado que nos ciega, ¿no? Mira el versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de choto, dice. Bueno, de balde, dice ahí, pero es lo mismo, ¿verdad? Usted sabe. Estos quizás eran de San Miguel, ¿verdad? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ellos están añorando allá. Eso me recuerda a mí un poco. Ustedes saben que yo estuve 5 años en Canadá. Y en el ambiente hispano, cuando hablamos, ¿te acordás de las pupusas? ¿Te acordás de la comida? ¿Y te acordás del pan? ¿Y te acordás de las sopepatas? Y empieza uno a pensar en todas las comidas de aquí. Y el peor de los casos es que a lo mejor su esposa no sabe hacer de esas comidas. Usted solo la añora porque ni siquiera ahí, ¿verdad? Mi esposa, por ejemplo, tuvo que aprender a hacer pupusas ahí. Le salían cuadradas, pero eran pupusas. Eran pupusas, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que había una hermana en la iglesia que cada vez que nos invitaba, la hermana, los hipotes son tremendos, ¿no? Nos invitaba y dice, hermanos, vénganse a comer pupusas a la casa. Decían algunos hipotes, las pupusas no son pupusas, son tortillas, nada más. Si casi ni le pone nada la hermana. Y en efecto, casi eran tortillas ahí con una untadita de queso, si usted quiere. Claro que allá no hay queso como el queso que nosotros tenemos acá. Pero hermanos, cuando nos empezamos a quejar, empezamos a codiciar nuestro pasado. Y mire ahí el versículo 6. Dice, ¿hasta dónde han llegado estos? Y ahora nuestra alma se seca. Como que el alma se pone fresca con el pescado y con los pepinos. No. Estos han confundido el asunto. Lo que ellos han hecho es alejarse de Dios. Por eso su alma está seca. Cuando uno se aleja de Dios, el alma se seca, el espíritu se seca, hermano. Usted ya no tiene vivencia en su relación con Dios, se siente seco. Empieza a ver todo negativo, empieza a quejarse, empieza a murmurar, empieza a decir cosas. Y eso es lo que le está pasando a estos aquí. Ahora nuestra alma se seca. Y mire, ¿qué más? Pues nada, dice, si no este maná de nuestros ojos. ¿Ya vieron hasta dónde han llegado? Ya empiezan a criticar aún el alimento sobrenatural que Dios les está dando en el desierto. Y empiezan a quejarse del maná. El colmo sería que nosotros empecemos a quejarnos de los frijoles. Y son los frijoles. Y no hay otra cosa más que frijoles. Bueno, si eso nos da el Señor y nos pone en nuestra mesa, hermanos, hay que disfrutarlos. Amén, hay que disfrutarlos. De vez en cuando échele sal, de vez en cuando póngale una cebollita, un ajo, qué sé yo, para variar, ¿no? O cilantro, ¿verdad? En fin. Pero hermanos, a veces nos empezamos a quejar de lo que Dios pone en nuestra mesa. Y he oído creyentes que cuando solo son frijolitos, no oremos. Los frijoles, ¿sabes? Ya es el polvo. Esos son los frijoles, ¿por qué vamos a orar? Yo tenía un amigo misionero gringo que cada vez que salíamos así a algún lado decía, hey, ¿esto cuánto más o menos cuesta? Bueno, esto cuesta más de $1, entonces sí oremos, porque algo menos de $1 va a llorar, decía, ¿verdad? Esta es una onda de él. No, yo creo que uno tiene que ser agradecido con el Señor. Y hermanos, hay tanta gente que ni siquiera un plato de frijoles puede tener en su mesa. Ni siquiera eso. Yo les he hablado a ustedes, ya creo que hasta ya se lo aprendieron de memoria, las tortitas que hacen de lodo en países africanos, de tierra. Literalmente así es, hermano. Usted dice, este hermano me está dando vara, así como el salvadoreño. No. Tierra la hacen tortitas, le echan algo ahí y la ponen, y adorar, hermano, y esa tortita de tierra se come. Literalmente, así es. Pero nosotros a veces estamos pensando, y aún a veces no vemos que lo que tenemos viene de Dios, como estos no ven que el maná venía de Dios. Y empiezan a quejarse del maná. Ahora nuestra alma se seca, pues nada, dice, si no este maná ven nuestros ojos. Y esa es nuestra tendencia a veces. Pues decimos, no tenemos nada sobre este maná. Y no tenemos nada sobre este pedazo de semita. Nada tenemos. No tenemos nada sobre ese pollito que está por ahí.